Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido contra... Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo, regresando a ustedes en vivo luego de una pausa como de 3 semanas de estar fuera del programa, donde le doy las gracias al doctor José Molinelli Freites por encargarse de este programa. Es para mí un gran honor tener al doctor Molinelli, sustituirme cuando yo estoy en otras labores. En esta ocasión tenía bastante trabajo y no pude venir, así que
lo escuchaba junto con ustedes, y al escuchar al doctor Molinelli, especialmente en ese último programa que lo dedicó a actualizar las noticias de la destrucción ambiental que hay en nuestro país ahora, esta vergonzosa mafia que se ha instalado en nuestro gobierno, que se lucra de usar esta isla y este paraíso como si fuera el patio trasero de la casa de ellos, del cual se van a lucrar vendiéndolo y llenándolo de cemento. Eso es lo que está pasando en nuestro país, y esas voces, como la del doctor Molinelli, estaban también Pedro Cardona Roig y Ariel Lugo. Y tantas de esas voces se formaron y forman a nuestra juventud en la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública, también en otras universidades de nuestro país. Así que es mucho lo que le debemos a la Universidad de Puerto Rico desde nuestros orígenes como un país moderno en el siglo XX y todavía ahora en el siglo XXI mirando a futuro. Y sin embargo, de la misma manera que desacran y picotean en pedazos a nuestro país, el territorio geográfico, así también lo han hecho con la Universidad de Puerto Rico. Y ahora, como sabemos, hasta el recinto de ciencias médicas está en peligro de perder su acreditación, y esto es debido en gran parte a unos recortes que ya son insostenibles, sin sencillamente quitarle el aliento a la Universidad de Puerto Rico y así quitarle también el aliento al país. Esta canción con la cual comenzamos, de Silvio Rodríguez, habla y nos hace cuestionar en lo que creemos, y si no tuviéramos principios y si no creyéramos en los valores que proclamamos, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve esta vida? ¿Para qué estamos aquí? Y dice, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Esos son los versos que nos convocan aquí hoy, porque yo creo en ustedes y ustedes espero que no dejen de creer en ustedes mismos y mismas. La lucha por salvar a la Universidad de Puerto Rico cada vez cansa más. Yo me imagino que las personas que están en las trincheras siguen con la misma fe, pero mucho cansancio, porque yo llevo ya casi 10 años en este programa, y en esos 10 años incansablemente he invitado a personas universitarias y universitarios que vengan a hablar de la Universidad de Puerto Rico en su defensa, y he visto cómo cada vez la cuesta se hace más empinada. Así que hoy decidí que podríamos hacer otro programa sobre todos los problemas en la Universidad de Puerto Rico, pero entiendo que nos toca repasar la historia y entender lo que estamos defendiendo, ¿verdad? ¿Por qué esa masa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué decimos que hay que defender la Universidad de Puerto Rico? Y estando yo fuera, la Universidad de Puerto Rico cumplió 119 años de aniversario desde su fundación. Por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar a la historia de la Universidad de Puerto Rico, desde su fundación hasta ahora. Claro, vamos a repasar unos hitos en esa historia, y para ello es un gran placer recibir a dos estudiosos de la educación superior en Puerto Rico, personas comprometidas con la Universidad de Puerto Rico. Ellos son el profesor Rafael Aragunde, quien fue rector de la Universidad de Puerto Rico de Calley, secretario de Educación, y ahora es profesor de filosofía en la Universidad Interamericana. El profesor Aragunde es autor de varios libros, entre ellos uno titulado Sobre el Universitario y la Universidad de Puerto Rico, y otro llamado La Educación como Salvación en Tiempos de Disolución, y eso es como una pregunta. También nos acompaña
el profesor Waldemiro Vélez Cardona. Él tiene doctorado en Ciencias Económicas y es un estudioso de la educación superior de nuestro país. El profesor Vélez Cardona es profesor de Ciencias en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Entiendo que ya debemos tenerlos a ambos en línea. No sé si me ven. Buenos días a ambos profesores. Yo no te veo, yo veo a Rafa nada más. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Tú me escuchas? ¿Se me escucha? Sí, lo escucho. No, veo solamente la cabeza y los libros. Hay que adaptar la cámara y tal vez al profesor Vélez, que no me ve a mí, pero yo lo escucho a él, así que ahorita podemos... ¿Se ve mejor ahora? Ahora sí lo vemos bien, profesor Aragunde. Sí. Muy buenos días. Buenos días y gracias por tenernos aquí para hablar sobre cosas tan interesantes. Siempre es un placer volver a reflexionar sobre estos asuntos de tanta importancia para Puerto Rico. Así es. Gracias a usted, profesor Aragunde. Y profesor Vélez Cardona, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. No te veo, pero te escucho. Pues tal vez ahorita le damos al botón de la cámara o algo así. Con el profesor Vélez. Ok. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema y es la historia de la Universidad de Puerto Rico, que tuvo hace poco su cumpleaños número 119. Y tuvo ese cumpleaños en medio de paros, de varios recintos, en medio de la noticia de que el recinto de ciencias médicas podría perder su acreditación, algo que sería trágico para el país. Y por lo tanto, es mucho lo que hay que defender de la universidad y reflexionar sobre el camino futuro de la universidad, pero como dije en la introducción, me gustaría que entendiéramos qué es lo que estamos defendiendo, qué nos ha dado la Universidad de Puerto Rico y esa historia para revitalizar esa defensa en este siglo. Así que, ¿por qué no comenzamos por el principio? Y nos podemos tal vez remontar hace 119 años atrás. Creo que cualquiera de los dos que quiera comenzar, mi pregunta también es, no había una universidad hasta que llegaron aquí los estadounidenses, o sea que bajo los españoles, ¿qué pasaba? Solamente la gente de bien que pudiera irse fuera de Puerto Rico, que iban a Francia, iban a España. No teníamos universidad hasta hace 119 años atrás. Bueno, profesor pues, Aragunde. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Empiezo yo quizá, ¿verdad? Bueno, es muy cierto lo que tú dices. España no nos dio una institución universitaria. Hubo intentos aquí en Puerto Rico de conseguir ese permiso y se dieron batallas, más bien de carácter naturalmente intelectual, cultural, por establecer, porque se estableciera una institución universitaria en Puerto Rico. Mientras tanto, las familias con ciertos recursos económicos, tienes toda la razón, después de que los hijos terminaban una especie de bachillerato, quiere decir de escuela superior, pues pasaban casi siempre a ciudades españolas donde había universidades que todo el mundo conoce, las universidades de las grandes ciudades españolas, y así tuve, qué sé yo, a un Manuel Alonso, autor del Jíbaro y una figura tan importante del siglo XVIII, pues estudiando en Barcelona, ¿no? Tuve a Hostos, que también provenía de una familia no rica, pero sí, ciertamente con ciertos recursos. Pues Hostos va también a España a estudiar, ¿verdad? Porque a estudiar la escuela superior o el bachillerato, terminarlo, porque frecuentemente iban allá y no les convalidaban todos los créditos y tenían entonces que coger 1 o 2 años los cursos que allá le ofrecían con profesores que tenían, ¿verdad? Toda la autorización y los documentos adecuados. Aquí en Puerto Rico pues se hacían de tripas corazones y vuelvo y te digo, a cierta edad, entonces a los 14, 15 años se iban muchos a España, pero iban a Cuba también, iban también a Venezuela, es decir, que no solo era ir a España, y el primer puertorriqueño que estudió en una universidad americana afropuertorriqueño fue Barbosa, que como sabemos en aquella época, pues para una persona
afrodescendiente estudiar en una institución universitaria era un problema. Barbosa estudió en Michigan, ¿no? Estudió allá su medicina. Pero por lo demás, ¿verdad? Estos individuos que se prepararon como Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, y que impulsaron la idea de una universidad puertorriqueña, tuvieron que ir a Madrid, a España, y después pasaron a Francia, de hecho, ¿verdad? Se me olvidaba, Ramón Emeterio Betances también, ¿no? Ramón Emeterio Betances estudia en Francia, hace su carrera de medicina en Francia. Así es que efectivamente, igual que pasaba con la juventud puertorriqueña, que apenas recibía atención educativa, pese a que ya la Ilustración pues, exigía de los gobiernos que se fundaran instituciones públicas dedicadas a la instrucción de jovencitos, de niños, ¿verdad? Pues en Puerto Rico estábamos muy mal, ¿verdad? Cuando se van los españoles, cuando los americanos nos invaden y los españoles se van, no hay ni edificios que uno pueda decir aquí se enseñaba, porque se enseñaba en los campos, en las casas de estudio, como les decían, ¿verdad? Que conseguían los distintos pueblos para que en ellas se diera clase, y frecuentemente la clase se le daba a niños que tenían 7, 8, 10, 12, 13, no se conocía mucho el concepto de grados. Así que fue un cambio extraordinario. Se van los españoles, invaden los americanos. No hay nada en el ambiente en ese 1898 hasta que unos papás deciden reunirse en el Tapia, en el Viejo San Juan, a exigirle a los americanos que instauraran un sistema de educación, ¿no? Un sistema de educación lo más pronto posible, porque los muchachos no estaban cogiendo clases, ¿no? O sea, no, había una especie de parálisis en el país. Y ahí empieza el régimen estadounidense, comienza entonces a importar educadores de cierto prestigio, hay que decir, ¿verdad? Los educadores que los Estados Unidos nos mandan son educadores que allá en los Estados Unidos habían estudiado en universidades de mucho prestigio y habían sido reconocidos por las aportaciones que ya aún jóvenes ya hacían, ¿no? Se funda entonces la escuela pública, ¿verdad? Prontito, por ahí en el 99. Hostos está en Puerto Rico. Lo triste del caso es que no cuentan con Hostos, no lo llaman, ¿verdad? Él comienza por su cuenta a fundar unos institutos de educación nocturnos para obreros en distintos pueblos, Juanadía, Mayagüez, etcétera. Pero el régimen americano no lo reconoce y pronto se irá de Puerto Rico, muriendo justamente en el año en el que se funda entonces la Universidad de Puerto Rico, que no se funda inmediatamente, se funda en el 1903, el mismo año en que Hostos muere, allá en la República Dominicana, donde fungía como inspector de educación. Así que los americanos ya invaden en el 98, la universidad se funda en el 3, pero ya antes había escuelas, se comenzaban a construir escuelas en concreto, ya, ¿verdad? Se trabaja con el concepto de una escuela dedicada exclusivamente a eso. Así es que por fin hay algo en el 1903 muy limitado, sobre todo para preparar maestros que pudieran enseñar en inglés. Porque no es tan solo, ¿verdad? La fundación, era la fundación con el interés de adelantar las metas del régimen estadounidense. O sea que y por ahí pues comienza. Y para hacer una pausa, entonces, no era como tal, había ya un sueño de una universidad, pero en realidad lo que comienza es más bien como esta academia para empezar a enseñar inglés, y no es tampoco donde conocemos ahora el recinto de Río Piedras, el primer recinto, ¿verdad? Si nos puede explicar un poco de eso, ¿dónde es que empieza este germen de la universidad? Bueno, había ya en muchos países ya había lo que se llama la escuela normal, que era donde se preparaban los maestros en 2 años de estudio. En Puerto Rico se fundó una escuela normal allá en Fajardo antes del 1903, ¿verdad? Y ya allí ya se comenzaba a preparar maestros, pero entonces... 1900 fue. En 1900. Ahí ya, pues entonces ya hay más ambiente, por decirlo de esta forma, y pronto se trae a Río Piedras, ¿no? Se trae a Río Piedras, quizá Gualdamiro quiere ampliar sobre eso, ¿no? Sí, yo quería ir un poco para atrás, porque en realidad había una intención, un deseo, una
era una quimera tener una universidad en Puerto Rico. De hecho, en tiempos de España hubieron por lo menos 9 instancias en que el Papa o el gobierno español consideraron la instalación de una universidad. De estas, solo 2 de ellas tuvieron algún relativo éxito y muy poco en realidad. De hecho, en 1532, el Papa Clemente VII emite un breve Splendid Diet que autoriza a los frailes dominicos a crear 2 universidades, una en el convento de San Juan y la otra en Santo Domingo. Y es esa universidad en Santo Domingo, ¿verdad? Las primeras instituciones que se crean en América, ¿verdad? Definitivamente, pero la de Puerto Rico no llegó a desarrollarse. Ese documento papal pues tenía la intención evidentemente de validar los cursos de estudios generales que se venían ofreciendo ya en el convento dominico de San Juan desde 1528. No se sabe por cuánto tiempo se ofrecieron esos cursos porque lamentablemente y por qué no se llegó a fundar esa universidad que ya tenía un aval papal, pues los documentos que estaban relacionados con eso se destruyeron a un fuego. Entonces ya sabemos la historia de Puerto Rico, que los fuegos han destruido parte de nuestra documentación histórica en varios momentos, y en este pues es uno de esos casos. Pero en el siglo XIX ya los criollos también expresaban insistentemente un interés de que se funda una universidad en Puerto Rico. Y así se evidencian las peticiones que le hacen los cabildos a Ramón Powell y Girat en 810 sobre todo, de que haga gestiones con España como representante, ¿verdad?, de Puerto Rico, para que se funde una institución en Puerto Rico para la que ya incluso tenían apoyo financiero. O sea que no les implicaría en aquel momento, según ellos entendían, un costo adicional a España, sino que los propios puertorriqueños estarían financiando esa institución. Y pues lamentablemente el gobierno español hizo caso omiso y no se llegó a fundar esa institución. Aunque habían unos cursos que, como decía Rafa, con la Universidad de La Habana, se tomaban unos cursos aquí, otros cursos en La Habana, y se daba un grado que lo daba la Universidad de La Habana. No había en Puerto Rico ninguna institución que diera grado, aunque daba cursos que se consideraban como de educación universitaria, y por eso cuando se complementaban con los de La Habana, teníamos entonces ya un grado académico formal. Qué interesante. Pienso entonces, pues sí que había una clase criolla de puertorriqueñas y puertorriqueños que estaban exigiéndolo. Sí. Hubo esos intentos, nunca se dio, no se formalizó. Llegan entonces los estadounidenses aquí a Puerto Rico, invaden y empiezan pensando en esa universidad como una herramienta de asimilación a los valores anglo-estadounidense. Yo me pregunto si desde esos comienzos había una tensión entonces entre esos puertorriqueños criados en la cultura hispánica y las intenciones de esta universidad más estadounidense, entonces con una visión estadounidense. Me parece que desde el principio tiene que haber habido algún tipo de tensión. Por un lado, qué chévere se está empezando esta institución, y por otro lado, wow, es para enseñarnos inglés y es para americanizarnos. Me lo estoy inventando, es una especulación, ¿verdad? Pero ¿hay algo en la historia que demuestre eso? Bueno, hay tensiones desde el primer momento, definitivamente. Sí. Y esas tensiones no se han acabado todavía tampoco. Pero son unas tensiones que fueron muy fuertes en unas épocas, particularmente esos 30 y 40, ¿verdad? Las tensiones de la puertorriqueñización puertorriqueña, o como decía Benítez, ¿verdad? Universal. Ya. Eso se lo hablamos quizás un poco más tarde en la conversación. Pues el hecho es que hubo tensiones desde un principio, ya a finales de la segunda década, comienzo de la tercera, quiere decir finales de los, por allá de 18, 19, 20. Ya hay huelga. Ya hay movimientos estudiantiles, reclamando entonces la utilización del español. Todos los documentos, por lo menos los que yo he manejado cuando he trabajado estos temas, están escritos en inglés, ¿no? Están escritos en inglés. Así es que hay una tensión desde un principio. El estudiantado que históricamente lo podemos ver, sobre todo en el recinto de Río Piedras, siempre supuso mucha resistencia frente a ¿verdad?, al interés de los estadounidenses, pues por implantar una cultura distinta a la nuestra, y eso eventualmente va a llevar
a la huelga, a los primeros cambios históricos de cierta profundidad en la universidad que se dan por allá por el 1925. Y ahí no están solo involucrados estudiantes, ahí están también involucrados políticos, ¿no? de las distintas orientaciones partidistas en Puerto Rico, interesados naturalmente ya en meterse dentro de la universidad, participar en los asuntos desde su perspectiva, adelantar sus metas. De hecho, el primer rector que tenemos, ¿verdad? Que no es a la misma vez comisionado residente, ¿no? Tiene que abandonar su puesto por allá por el 28, 29, exactamente no recuerdo, porque están los políticos, sobre todo Tou Soto, en un momento determinado, ¿verdad? Uno de esos líderes republicanos, están metidos en la institución y quieren controlarla, Y el claustro, pues, desde el 25, y algunos políticos bien intencionados realmente hacen todo lo posible por darle cierto grado de autonomía. Así es que esas tensiones siempre han estado ahí, se han manejado de distintas formas, o vamos a decir, se han manifestado de distintas formas, pero han estado ahí, y no solo entre estudiantes y la administración, ¿verdad? Entre profesores y la administración también, ¿verdad? Así que y la administración con la fortaleza que también o el Capitolio, ¿verdad? Claro. La Universidad de Puerto Rico fue siempre objetivo del interés de los distintos sectores públicos de Puerto Rico. Qué interesante. Entonces, ¿cuándo se forma el recinto de Río Piedras, que entiendo que fue el primer recinto en ser establecido? ¿Cuándo se establece ese recinto? Y también, ¿cuándo es que se empieza a sentir, a pesar de todas las tensiones, obviamente receptáculo de muchas personas con distintas ideologías y esa tensión que hemos descrito, pero ¿cuándo se empieza a sentir como una universidad puertorriqueña y no solo como un proyecto de americanización para enseñarnos inglés y endoctrinarnos? ¿Hay algún sentir en cuanto a eso? Bueno, realmente el recinto de Río Piedras es reciente, porque antes era la Universidad de Puerto Rico. O sea, todavía no estaba dividida en recintos la institución, y por muchos años, pues, lo que le llamamos la Universidad de Puerto Rico era lo que hoy es el recinto de Río Piedras. Así que eso viene a ser un poco anterior. Pero además del aspecto cultural, yo creo que es importante destacar en esta historia el ámbito económico, que los maestros que iban evidentemente pues a dar español e inglés, particularmente inglés, a los estudiantes, los normalistas también iban a dar clases de agricultura. O sea, el propósito que tiene también la universidad, y por eso se crea también tan temprano, entonces, esa función la tenía la Universidad de Puerto Rico, que era lo único que existía, y se hacía en Río Piedras, pero entonces se traslada a Mayagüez en 1911 como Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, y el ámbito ya de la agricultura y las artes mecánicas pues la asume mayormente esa unidad, pero desde 1903, esa función la tenía la Universidad de Puerto Rico y era muy importante. O sea que los normalistas tomaban cursos de agricultura y no solamente iban a enseñar el español, inglés y matemáticas, sino también agricultura. Así que hay un proyecto también económico, además de cultural, en la creación de la universidad. El señalamiento que hace Rafa, a mí me parece importante en 1925. De hecho, tendríamos que decir que no teníamos universidad hasta 1925. Correcto. Porque en realidad era una escuela normal que requería 8º grado. Y lo que hoy nosotros entendemos por universidad requiere 12 grados de estudios, ¿no? Y en aquel momento no se requerían. Además, en 2 semestres y un verano, alguien tenía un título de normalista y se graduaba. Y la mayoría, todavía en esa época, la mayoría de los estudiantes eran normalistas. Aunque ya empezaban a haber estudiantes de administración de empresas, luego derecho, etcétera. Pero los primeros años eran fundamentalmente la gran mayoría normalistas. Por eso, para decir que tenemos una universidad como la conocemos hoy, habría que ir a la reforma del 24-25, en donde, como también señala Rafa, se crea, se separa, ¿verdad?, la gestión rectoral del secretario de Educación. Yeah. Es lo que se hace con la ley inicialmente de educación en Puerto Rico, y cuando se crea la universidad, pues se da esa función. Un aspecto importante que a mí me parece muy, muy paradójico de alguna manera
y es que en esa época, como mencionaba a Soto, también tendría que mencionar a Antonio Barceló, que estaba vinculado con el despido de Thomas Bennett. En aquel momento, los presidentes del cuerpo legislativo eran miembros de la Junta de Gobierno de la universidad. O sea, el presidente del Senado era miembro de la Junta de Gobierno de la universidad. Y por eso, en alguna medida, la Middle State no acreditó a la Universidad de Puerto Rico. La primera universidad que se acredita en Puerto Rico es una universidad privada, es lo que hoy le llamamos Universidad Interamericana. Precisamente por la presencia de políticos directamente en la Junta de Síndicos. Qué interesante. Tenemos que irnos a la pausa. Vamos a seguir, entonces me parece a mí que si es en 1925, en el año en el cual se forma como con toda su formalidad y los años que requiere para uno sacar un bachillerato de universidad, pues entonces estamos cumpliendo más como que 97 años, casi el siglo de una universidad como la conocemos hoy. Pero vámonos a la pausa, y en las pausas vamos a estar escuchando cuñas que la APU hizo hace unos años en una hermosa campaña de la universidad, mi universidad, y así vamos refrescando la memoria de las aportaciones de la Universidad de Puerto Rico a nuestro país, hayamos o no ido a esa universidad pública. Quédense con nosotros, seguimos en el próximo segmento. Yo no estudio ni trabajo en la Universidad de Puerto Rico, pero gracias a ella tengo mi casa. Vivo en la comunidad Villa Esperanza de Toalta, de donde el gobierno nos quiso sacar. La clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho estuvieron ahí, con nosotros interviniendo a favor de la comunidad. Y después de tantos años de lucha, logramos asegurar nuestras viviendas. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todo. Es mi universidad. Auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv. Rosana Cerezo, y estoy dialogando sobre la historia de la Universidad de Puerto Rico con los profesores Rafael Aragunde y Waldemiro Vélez Cardona. Esa canción a la Universidad de Buena Fe, habla de que al alma mater se le debe hacer una deidad por todo lo que se le debe. Creo que en este segmento me gustaría que saltemos a esa época donde la Universidad de Puerto Rico se forma como un poco lo que llamaríamos la época dorada, la edad de oro de la Universidad de Puerto Rico, y cómo es que empieza la universidad a ser eje del proyecto de país, central en el proyecto de país, en la creación de una clase media, de una clase intelectual que, si bien siempre llena de tensiones, esa universidad creó una vida fértil intelectual para este país y de la cual todavía nos estamos beneficiando. Entonces quisiera pues que nos digan cuándo arranca esa época donde esa universidad se empieza a sentir como esta universidad puertorriqueña y empieza a ser punta de lanza de un proyecto de país. ¿Cuándo se ve? Sé que esos son procesos, ¿no? Pero ¿cuándo empieza a perfilar la universidad así como un portento en nuestro país? Déjame empezar por los 20, Rafa, y después tú sigues para los 40. Bueno, antes, solo mencionar lo siguiente, que es que en el 1900, cuando se funda la universidad, había solo 12 profesores, ¿verdad? Y entonces 3 eran puertorriqueños, 9 eran estadounidenses. Así es que Felipe Janer fue uno de esos 3, ¿verdad? Y es cuesta arriba, es decir, los puertorriqueños son una minoría en esas facultades que se inician en ese año. Sí. Nada, sigue. Interesante, sí. No, es que con Bennett en el 25 empieza una reforma. Disculpe, ¿quién era Bennett? Y perdonen la ignorancia, pero lo han repetido. Fue el primer rector realmente de la Universidad de Puerto Rico. Estudió en Columbia, venía de los Estados Unidos, había sido director de educación, parece que en Massachusetts también. Y entonces lo traen a Puerto Rico precisamente a ser el rector de la universidad. Ya.
Y hay un libro que él escribe que se llama Los 5 años como de fundación de la universidad, como él le dice. Foundation Building, me parece, ¿verdad? The 5 Years of Foundation Building. Es muy interesante ese trabajo. O sea que nuestros rectores eran americanos también, igual que los gobernadores eran americanos. Sí, el primer rector vino muy duro tras el despido de Benner, viene Carlos Chardón. Sí. Y eso es algo que quería comentar, porque Carlos Chardón, Benner ya plantea una reforma importante en ámbitos como el curso ese de ciencia integrada. Ahí nosotros decimos que son los antecedentes de la educación general, vienen ya con Benner. Pero Chardón hizo unos planteamientos extraordinariamente importantes para la universidad y el país. De hecho, Carlos Chardón era un extraordinario investigador y en República Dominicana lo conocen muchísimo porque tuvo un papel destacadísimo en atender las enfermedades que le daba la caña. Y claro, con unas sociedades cañeras como República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, etcétera, pues Chardón hizo unas aportaciones importantes. Chardón proponía que los estudiantes tuvieran un protagonismo mayor en los procesos educativos. Él creó eso que se llamaron los círculos estudiantiles. Trajo cursos sobre historia de América Latina. O sea, Chardón lo que pasa es que estuvo muy poco tiempo y el tiempo que estuvo estaba más fuera que adentro, porque ahí estaba, recordarán el plan Chardón, y también, ¿verdad?, vinculados con la PRERA y la PRA, todos esos proyectos le tomaban muchísimo tiempo a Chardón, y quien fue entonces el rector interino por más tiempo pues fue José Osuna. Juan José Osuna es el que sustituye a Chardón, pero los planes y los proyectos que están en varias revistas en Puerto Rico de Chardón para el desarrollo de la universidad fueron extraordinariamente valiosos y lamentablemente pues se conocen también poco, ¿verdad?, como parte de nuestra historia. El primer rector puertorriqueño, que luego viene Juan Bautista Soto, unos años después, porque realmente Chardón no podía continuar con los los 3 trabajos que tenía, ¿verdad? El desarrollo económico del país, todos los planes, etcétera, y a la vez ser rector. Pero en sus discursos, sus planteamientos, ya hay una universidad de alto calibre intelectual. De hecho, él plantea ya en esa época que los docentes de la universidad tienen que hacer investigación. Y eso es parte fundamental de su carga. Y eso pues es un elemento ya de una modernización de la institución hacia aspectos que van a atender las necesidades del país por medio de la investigación. Claro. Y esto fue otra vez para ubicarnos en tiempo en la década de los 20, alrededor que año. De los 30, porque como decíamos, Benner estuvo hasta el 29. Ya hasta el 29. Entonces del 30 en adelante pues viene Chardón. Interesantemente, cuando viene Juan Bautista Soto, que es un dirigente del Partido Republicano, y estuvo, ¿verdad?, representando ese partido en el proceso de la constituyente, etcétera, pues Juan Bautista Soto instaura un curso requerido de historia de Puerto Rico. Claro, siempre tendríamos que ver qué historia de Puerto Rico es la que se va a narrar, porque en realidad a mí siempre me ha llamado la atención que se exagera quizás con la necesidad de un curso de historia de Puerto Rico. Lo que es importante quizás que es un curso que recoja las historias de Puerto Rico, porque puede ser un curso que sea tremendamente colonizador, en lugar de un curso que nos dé espacio para conversar sobre los diferentes aspectos, ¿verdad? Como decía también sobre la puertorriqueñidad el querido Fernando Picó, cuando hablamos de puertorriqueñidad, ¿estamos hablando del espiritista del barrio también? ¿O solamente del canon literario, de Tapia y de Seno y esta gente? O sea, cuando hablamos entonces de las historias de Puerto Rico, es importante tomar en consideración eso. Claro, pero ese proceso que se dio ahí con Chardón y Juan Bautista Soto, pues, se borró un poco cuando vino luego Benítez, y Benítez pasa de Benner a él. No sé si tú coincides conmigo. Pero, pero es interesante porque me parece a mí que ese planteamiento que haces, Waldemiro, sobre la historia y las historias de Puerto Rico, claro, que es importantísimo, pero que a la misma vez dentro de ese contexto de los años 30, aunque fuera una visión histórica tal vez medio colonizadora o excluyente de las distintas historias y no representativa, sigue siendo un hito importante que es como un rompehielo, rompeagua, el hecho de que se hable de una historia de Puerto Rico. Ya no es la escuela para venir a enseñar inglés y a adoctrinar, sino que por lo menos se hace un reconocimiento de que se debe estudiar como una identidad, una historia, que
sea problemática y que en nuestro análisis moderno podamos criticarlo válidamente, sí, pero sigue teniendo una validez histórica. Yo no quisiera ser injusta también de venir con criterios y reglas del siglo XXI evaluando, más allá de que sea válido el decirlo y el explicar que era una visión excluyente, pero fue importante, ¿no? Bueno, déjame... Perdona, Rafa, no tenemos evidencia histórica de las razones por las que se eliminó, porque era requisito para todos los estudiantes en ese momento y de ahí en adelante ya no lo ha sido. Sí. La historia de Puerto Rico, ya Rafael Araúnde, sí. Sí, bueno, en los años 20 hay tensiones también porque a mediados de los años 20, justo cuando Bennett llegue, ¿verdad? Porque se crea lo que se llama la Escuela de Estudios Hispánicos, ¿verdad? La Facultad de Estudios Hispánicos, que es realmente el gesto puertorriqueñizador, quizás más contundente de esa reforma del 24-25. Y esa facultad va a ser dirigida por Pedreira, ¿no? Allí está Concha Meléndez también, que es una profesora muy prestigiosa en ese momento, ¿verdad? Que no simpatiza mucho con el nacionalismo, ¿verdad? Con el que se identifica Pedreira en los comienzos, es más, se orienta más, ¿verdad? Hacia el mundo americano, ¿no? Pero ese departamento a partir de entonces, no a partir de entonces, porque llevábamos unos años trayendo gente de los estados, trayendo grandes hispanistas que además de visitar Puerto Rico, a veces visitaban también los Estados Unidos. Y aquí se organizaron cursos de mucha repercusión sobre cultura hispánica en aquellos años, cuando Pedreira dirige entonces ese departamento, que va a ser probablemente la manera en la que la Universidad de Puerto Rico se va a dar a conocer, ¿verdad?, en el mundo hispánico y en el mundo latinoamericano, ¿no? Qué interesante. Luego la intervención de Chardón, a mí siempre me ha parecido muy interesante por todo lo que ha dicho el profesor Waldemiro Vélez, pero también porque no discrimina, ¿verdad? Es decir, él es un científico bien consciente de la importancia cultural de la ciencia, ¿verdad? Y entonces no hay en él lo que posteriormente quizás perciba uno en Benítez, ¿verdad? Hay Benítez siguiendo a Ortega y Gasset, ¿verdad? Muy dados entonces a despreciar las ciencias naturales porque ellas no proveen de ese contexto cultural que también tiene su validez, ¿verdad? Pero Benítez seguirá otra línea que tiene mucho que ver con los estudios que lleva a cabo en la Universidad de Chicago. Universidad, déjame decirte, que también va a impactar muchísimo lo que va a hacer la nueva universidad a partir de 1942. Como sabemos, el Partido Republicano está en el poder con los socialistas entre el 33 y el 40, pero cuando gana Muñoz Marín las elecciones del 40, a su lado tiene lo que eventualmente serán posteriormente grandes universitarios, por ejemplo, pues Benítez, ¿verdad? Es decir, gente que trabaja en la victoria del 40 y que en el 42 entonces participarán en esa ley que es una ley realmente extraordinaria si uno la contempla con objetividad. ¿A qué ley se refiere, profesor Araújo? Me refiero a la ley del 1942, que sería entonces la segunda reforma que se da en la Universidad de Puerto Rico. La ley del 1942 que aprueba el Partido Popular, ¿no? Que aprueba el Partido Popular bajo el liderato de Hegel Polanco, ¿verdad? Uno de esos grandes intelectuales importantísimos que colabora con Muñoz Marín y que aspira a la rectoría de la Universidad de Puerto Rico en aquel momento, ¿no? Universidad que ya cuenta, para no olvidarlo, Valde, que cuenta con un gran recinto en Mayagüez. En Mayagüez, a través de la influencia de Diego, se va a fundar entonces ese colegio con fondos federales, ¿no? Que va a hacernos cada vez más presentes en la economía, porque si acaso la economía cañera tuvo un recinto, por decirlo de esta forma, estuvo vinculada a un ambiente de trabajo, fue al recinto de Mayagüez. A partir de entonces, yo creo que Río Piedras, ahí tú me aclaras, Valdemiro,
Río Piedras no le prestó mucha atención al asunto de la agricultura, ¿no? Que había sido importante en los comienzos, y eso pasa entonces al oeste de la isla, ¿no? Ya. ¿Y por qué la no universidad hablamos? no ha habitado una torre de marfil como la gente se cree, ¿verdad? La Ya. universidad ha tenido que vérselas, ¿verdad? Con presiones políticas y presiones económicas extraordinarias, y pese a eso ha hecho unas aportaciones que merecen ser celebradas, que es lo que me imagino que estamos haciendo hoy aquí. Claro, exacto. Y me gustaría entonces esa universidad que empieza a que se forma con la segunda reforma, que Araúnde la llama una ley extraordinaria, importante, pues da comienzo entonces me imagino que ahí es que entra Jaime Benítez como rector y Correcto. ¿pueden explicarnos entonces de qué trata esa reforma, por qué fue tan importante y cómo es que empieza entonces ese país junto con esa universidad a formar ese proyecto? Bueno, esa reforma tiene varias dimensiones. Una de ellas es la académica, que es una reforma importante en el ámbito académico. Había una gran facultad que se llamaba de Artes y Ciencias, y en ese momento esa facultad se divide en facultad de Ciencias Naturales, facultad de Ciencias Sociales, facultad de Humanidades, y entonces la nueva se llamaba en aquel momento División de Estudios Generales, que 2 años después, en el 44-45, ya empieza a ser también la Facultad de Estudios Generales. Y hay entonces un programa académico importantísimo y unas transformaciones significativas. Pero yo quisiera destacar, y perdonando que, ¿verdad?, como es mi mayor pasión, el estudio de las finanzas de la universidad, sí, yo creo que esto hay que plantearlo en estos momentos, particularmente, más que en otros, de que se ve reflejada la importancia que tiene la institución para el país desde su financiamiento. Muy claro. Y se va reflejado porque el país así lo plantea. Y tengo una breve cita en 1959, el director del negociado de presupuestos, Ramón García Santiago, decía: una buena parte de los recursos económicos del país se ha destinado a las actividades docentes de nuestra universidad. La UPR ha tenido un trato presupuestario preferente. Así ha sido siempre. Incluso dice, con motivo del efecto en la contracción económica que tuvo Puerto Rico, ha sido necesario requerir a las distintas agencias del gobierno que reduzcan los gastos de su financiamiento. Pero a la universidad, contrario al resto, no se le ha requerido que participe en el esfuerzo de hacer gastos por una cantidad menor a las asignaciones. Lo que está planteando ahí son prioridades. Sí. Aún habiendo menos dinero, a la universidad no se le recorta el presupuesto. O sea, el problema grande que tenemos hoy es un asunto de prioridades. Claro, entonces eso hay que destacarlo. Sí, claro, que lo que vemos es un gobierno que entiende a la Universidad de Puerto Rico como tan indispensable que no se toca, ¿verdad? Y yo creo que está dispuesto a cortarle a cualquier otra agencia de gobierno, pero con esa prioridad muy clara, y creo que es el comienzo, o tal vez se acaba de cuajar y fortalecer lo que el profesor Vélez Cardona me explicó como un contrato social entre el gobierno de Puerto Rico, la sociedad y la Universidad de Puerto Rico. Un contrato social donde se entendía que sí, que la UPR, como dice esa canción, es una deidad, era el corazón de Puerto Rico. ¿Qué es lo que sucede a raíz? O sea, ¿qué empieza a verse en concreto de ese contrato social? ¿Cómo se empieza a mover esa economía en los años 40 y 50? Explíquenos un poco, déjeme ver cómo estamos de tiempo. Tenemos unos cuantos minutos para desarrollar eso. Ya entra Jaime Benítez a la universidad, está Muñoz Marín y comienza un momento en el país de modernización. Explíquenos cómo es ese engranaje entre la Universidad de Puerto Rico y el adelanto de una sociedad moderna. Bueno, yo estoy más orientado hacia la dimensión política, ¿verdad? Y me parece que es importante no perder de vista ninguna. Yo creo que efectivamente ahí hay unos acuerdos con la Universidad de Puerto Rico que posteriormente parecen entonces entrar en crisis e invalidarse. Yo creo que eso tiene mucho que ver con
con el éxito que tuvo la ley del 42, que no debemos perder de vista que si hablamos de ella como una ley extraordinaria es porque en aquella ley se reconoce con especificidad para qué se quiere la Universidad de Puerto Rico. Y por ejemplo se dice, mira, estamos buscando los jóvenes talentosos de las clases pobres, esa es nuestra prioridad. La universidad sabe para dónde va, ¿no? En aquel momento, ¿no? En el que el Partido Popular, desde luego, tiene un dominio absoluto. Eso no se puede perder de vista. Benítez es casi tan poderoso como Muñoz Marín, ¿verdad? Es casi tan poderoso como Muñoz Marín. Bueno, pues eso eventualmente llevará naturalmente a una insatisfacción en sectores que no están de acuerdo con el Partido Popular. Ni el independentismo va a estar de acuerdo con lo que se viene haciendo en la Universidad de Puerto Rico desde el 40, ni el estadoísmo, lo van a resentir. La diferencia es siguiente, es decir, que el independentismo sabe perfectamente que la universidad se fortalece, la universidad fortalece el nacionalismo y fortalece la soberanía, Mientras que el estadoísmo lo que va a observar es, no sé, ¿verdad?, cuán objetivamente, lo que va a observar es que hay mucha exclusión en ese proyecto. Hay muchas familias, hay muchos jóvenes que a medida que van pasando las décadas se queda, ¿verdad?, fuera de esa sombrilla amplia y prestigiosa que es la Universidad de Puerto Rico bajo Benítez, ¿no? Y que entonces, pues naturalmente van a mirar hacia otros lugares. Y algunos sospechamos, ¿verdad?, que siempre en la agenda del estadoísmo en Puerto Rico, de algunos elementos del estadoísmo, pasó por la mente, vamos a decirlo de esta forma, la posibilidad de ningunear a la UPR, de ponerla en su sitio, de que no tuviera tanta influencia, de que la juventud no mirara hacia el recinto de Río Piedra como ese bastión de resistencia cultural, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Las universidades privadas se van fortaleciendo, ¿no? En los comienzos estará la Interamericana, ¿no? Pero posteriormente en los años 40, ¿no?, hacia finales, vamos a ver lo que se llamó el Junior College, vamos a ver la Universidad Católica de allá en Ponce, etcétera. Sí. Y esas universidades, pues, son la alternativa para mucha gente que no logra entrar, entonces, que no logra ser parte de la Universidad de Puerto Rico. Ya. Otra vez, cuando se dé entonces la reforma del 66, que va a ser la tercera reforma, ¿no?, allí hay, a mi entender, mucha confusión. Y la revisión que se hace de la ley, pues uno diría, bueno, deja mucho que desear, porque pues, aunque le promete alguna participación al claustro y a los estudiantes, la verdad es que no le dan nunca realmente la participación que ellos estaban reclamando. No sé qué piensa Valdemiro sobre esto, pero esa dimensión política naturalmente es la que más me interesa a mí porque está más vinculada a las concepciones, a las ideas de las universidades, que es de lo que ya debemos hablar. Es decir, antes podíamos hablar de la universidad, pero una vez se da esta nueva dinámica, ¿no?, en la que un sector del país se siente que no se le da parte, ¿no?, y que tiene que irse a buscar, y que los políticos comprenden que allá hay posibilidad de escarbar, ¿verdad?, y beneficiarse partidistamente. Entonces la cosa pues ya es distinta. Aquí hay universidades. Ya. Aquí hay y la Universidad de Puerto Rico es la Universidad Nacional de Puerto Rico. Y no hay problema con eso. Es un tipo de universidad muy particular en el mundo. No todos los países tienen una universidad nacional, pero además hay múltiples universidades en las que la inmensa mayoría de los estudiantes estudia hoy en día. Yo quisiera en el próximo segmento, ya nos tenemos que ir a la pausa, que miremos esa época de los años 40 y 50 para entender cómo es que ese proyecto de país, cómo se va creando o sigue fortaleciéndose más bien una clase media y el impacto de la Universidad de Puerto Rico en la economía, y también que me den un ejemplo de esa época donde Jaime Benítez era rector, los profesores y las profesoras que habían, esa idea de lo universal, lo hispánico. Vamos a repasar esa época en el
próximo segmento. Quédense con nosotros, estamos hablando de la historia de nuestra universidad pública, aquí en Dialogando con Beni. Yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero gracias al Servicio de Extensión Agrícola pude seguir sembrando café y frutos menores en mi finca en Guayanilla. Después de María no quedó nada. Su apoyo fue lo que me salvó. Me dieron semillas, me ayudaron con las máquinas, me permitieron seguir trabajando la tierra, hacer lo que me gusta, sembrar y producir un café especial. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Es la universidad de todos. Es mi universidad. Auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU. Radio Isla 1320, la promesa de esta Rafael Aragunde y Waldemiro Vélez Cardona. Esa canción que muchos conocen es la canción de Roy Brown, Mr. con Macana, y pues la escogí precisamente porque es una canción que ilustra esos tiempos de los años 60 donde Jaime Benítez era rector de la Universidad de Puerto Rico. Entiendo que fue rector de la Universidad de Puerto Rico el más tiempo que ningún otro rector, 22 años. Luego fue presidente de la Universidad de Puerto Rico. Y fueron unos tiempos de muchas luces y muchas sombras y muchas tensiones, como todo el mundo sabe, entre ellas famosas huelgas, como esa canción es como un pergamino histórico de ese movimiento de las huelgas estudiantiles, movimientos muy incendiarios, donde se veía esos conflictos abiertos políticos e ideológicos en la Universidad de Puerto Rico. Pero también fue en términos del estudio intelectual de la cultura hispánica, un tiempo de oro. Fue ahí que Jaime Benítez recluta a grandes intelectuales de la guerra civil española, como que estaban escapándose de esa guerra civil, como Juan Ramón Jiménez y al chelista Pablo Casals. Así que eso es una época medular de la historia de la Universidad de Puerto Rico, que nos detengamos en este segmento. Son muchos años, muchas décadas en las cuales está Jaime Benítez y todo lo que pasó, y el país cambió mucho. Hablemos de eso entonces, compañeros, ¿qué les parece? Déjame complementar un poco lo que trae Rafa desde la perspectiva política en el ámbito económico. Y una de las cuñas que tú presentas me da un pie para ello, es que el Servicio de Extensión Agrícola y también las estaciones experimentales agrícolas fueron parte importante de esa transformación del país hacia un mundo más industrial y hacia la agroindustria, que fue potenciando extraordinariamente la situación de Puerto Rico. Además de que en las universidades, y esto pues cuando yo hice la investigación sobre la industria farmacéutica para mi tesis doctoral, me di cuenta que uno de los elementos más importantes, además de la sección 936, claro, para que las electrónicas y farmacéuticas se establecieran en Puerto Rico, eran las cualidades de la mano de obra. Era la capacidad intelectual de trabajo, era eso que se le ha llamado la capacidad creativa que nuestra universidad pues ha estado desarrollando. Así que en el ámbito tanto económico, industrial, agrícola, como en los demás ámbitos, y una cosa que no debemos dejar pasar por alto es que la Universidad de Puerto Rico ha estado vinculada directamente con las necesidades del país. Es la Universidad de Puerto Rico la que hace las gestiones para que se cree una escuela de medicina tropical en Puerto Rico, que pocos años después se convirtió en recinto de ciencias médicas en 1950, donde se atendieron problemas fundamentales ahí, la bilharzia, etcétera. Se radicó en estos laboratorios. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, Rosana, y por eso agradezco tanto estos espacios que nos estás dando, es que la gerencia de la universidad no ha sido de ninguna manera capaz de estarle explicando continuamente al país los extraordinarios logros que ha hecho esta institución. Uno se pregunta muchas cosas que dice, pero si esto está pasando aquí, esto ¿por qué? Si eso fuera un billboard, si fuera una universidad privada, lo estaría puesto ahí y estaría el país enterándose de lo que está ocurriendo y las cosas positivas. Y se está haciendo acopio ahora, antes no se hacía, pero se pasa entre nosotros. O
sea, nosotros recibimos continuamente las grandes gestas de la universidad, pero el país no se entera. Entonces el país dice, bueno, ¿para qué yo quiero la universidad si mis hijos no estudian ahí? ¿Verdad? Ese era el planteamiento y por eso son tan valiosas las cuñas de la APU, que esperemos que continúen también. Pero en la Universidad de Puerto Rico, en todas sus facultades, se han hecho las investigaciones más importantes del país, tanto en el ámbito de desarrollo de mecanismos para la descontaminación del agua y además desde una perspectiva más holística, trabajando con las comunidades directamente. Cuando el paso del huracán María, estaban todos los compañeros de la Facultad de Ingeniería Eléctrica trabajando en los campos y la universidad no le dio ningún reconocimiento y ellos no lo hacían por reconocimiento, es porque tienen compromiso con el país. Pero nosotros yo le he dicho a varios presidentes, si yo fuera presidente me dedicaría 1 o 2 años a hacer acopio de las cosas que la universidad ha hecho por el país en toda su historia. Y después de eso iría a pedir que le aumentaran la fórmula. No para que me lo dieran, para que se diera la discusión pública. Pero uno ve los presidentes que están por ahí no sé haciendo qué cosa, pero yo estoy seguro que no están haciendo lo que deberían hacer. Pues a mí me gustaría que vayamos y voy a insistir en volver acá a la historia y ver esos años de turbulencia, donde la UPR, yo creo que donde muchas de las personas que nos escuchan hoy fueron estudiantes desde los 40 hasta los 60. Es la demográfica que nos escucha ahora, son muchos egresados y egresadas de la UPR en esas varias décadas, desde los 40 hasta los 70. Y ahí se dio, el Puerto Rico pasó por varias fases políticas. Y yo quisiera que hiciéramos un poco acopio, como dice el profesor Vélez, de lo que sucedió en esas décadas medulares en nuestro país, tanto intelectual y económicamente, ¿no? Aragunde, ¿algún bueno, dato para comenzar? Abonando a lo que Valdemiro Vélez plantea aquí, quiero recordar que el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico era algo que había que pelear por él, había que ir a la legislatura en los tiempos de Benítez, ¿verdad? Entre esos 40, bueno, siempre fue así, ¿verdad? Pero lo vivimos, pues, los que nacimos después de los 40, la lucha dura año tras año de conseguir pues, los recursos que se necesitaban para una universidad que iba reconociéndose cada vez más a nivel global, se iba siendo cada vez más importante en Puerto Rico, ¿verdad? Como Vélez acaba de señalar. Bueno, pues si acaso hay una aportación importante en la ley del 66 que hemos perdido de vista, es la fórmula. Esa fórmula que comienza con un 6% de los ingresos al fisco promediable, ¿verdad? En 2 años. Anteriores. Sí, efectivamente. Eso le dio una garantía, una verdadera autonomía a la Universidad de Puerto Rico que disfrutamos los que entramos entonces al servicio de la universidad a finales de los 70, ¿verdad? Y comienzo de los 80. Allí había, y ese porcentaje fue creciendo. Ese porcentaje, me corrige Valdemiro, pero casi llega al 11%. Y la universidad no se metía con nadie y cuadraba sus presupuestos. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Cuadraba su presupuesto. Es cuando las distintas administraciones comienzan a quitarle fondos, ¿no? Por aquí, porque todo lo que entraba al fisco, de todo lo que entraba al fisco, se sacaba el promedio para pasárselo a la Universidad de Puerto Rico, que sabía que se podía dedicar con toda tranquilidad, ¿no? Con toda tranquilidad a la investigación y a la enseñanza de los sectores que atendía, ¿verdad? No los atendía a todos, pero atendía a unos fundamentales, ¿no? Pues quisiera que hagamos esa lista, ¿verdad? Como unos es que ejemplos. La autonomía dependía de eso. Y eso fue lo que ocurrió. Nos fueron quitando poco a poco, ¿verdad? Fuentes de ingreso y nos quedamos a la intemperie. Hay que decir también, por otro lado, que hay que felicitar a la UPR. La UPR se le ha eliminado el 50% de su presupuesto en los últimos años y está todavía ahí y está ufana, ¿verdad? Ufanándose, puede ufanarse de las grandes aportaciones que ha hecho en este contexto tan complicado de las crisis económicas que Puerto Rico lleva viviendo 20 años, que no es del otro día, ¿verdad? Así que si a la Universidad de Puerto Rico la hubieran dejado tranquila y no le hubieran quitado nada de esa fórmula, ni eliminado fuentes de ingresos,
sobre las que se determinaban, ¿verdad?, la fórmula, sí, la universidad estaría bien, o sea, no es que esté mal ahora, ¿verdad?, pero estaría en todo su apogeo en estos momentos. Pero al quitarle, al irle reduciendo, la han destruido, la han querido destruir, tengo que decir, porque otra vez tiene que llamarle la atención al país que aún con esos recortes, la universidad siga sirviéndole bien a nuestra sociedad. Pues yo creo que una de las cosas que me gustaría que habláramos es cuáles fueron los beneficios de cuando se había ese contrato social, aunque se tuviera que luchar el presupuesto, había un presupuesto saludable que le daba autonomía al país. ¿Qué beneficios ha tenido para el país? Porque entro ahora aquí al chat de Radio Isla, las personas que están viendo en live, y hay como dos bandos, los que exaltan la labor de la UPR y los que dicen, no, ese presupuesto hay que seguir bajándolo, le cuesta demasiado a los contribuyentes, es mucho más barato para los contribuyentes que nuestros estudiantes vayan a las privadas. Óigame, pero es que las privadas no tienen el recinto de ciencias médicas, ni tienen tampoco ahora se me está escapando el nombre, pero el NOA, ¿no? Es para cuando tuvimos los temblores y los terremotos y estos servicios científicos, o sea, y por esa ignorancia es que quiero que hagamos un poco acopio, porque no es una conferencia pero vamos a explicarle a esa señora que acaba de decir, caramba, pero mejor es que vayan a una universidad privada, porque es muy caro un estudiante allá en la UPI. ¿Qué beneficios le da la Universidad de Puerto Rico y la Nacional con ese presupuesto que se está defendiendo al país, que distingue a la universidad pública? Profesor Vélez, unos ejemplos. Podríamos hacer 3 programas para eso. Pero por lo menos un cantito de programa. Sí, es probable que esta señora que hace señalamiento no sabe que la red sísmica está en el recinto universitario de Mayagüez. No sabe que los internos que trabajan en ciencias médicas, que son estudiantes de medicina, de nuestros estudiantes de medicina, salvan vida todos los días. Y se está poniendo en precario hasta eso, hasta que tengan la posibilidad de estar ahí, porque si no lo acreditan se van a ir de ahí. Entonces, esas vidas que están salvando, que las cuñas de la APU lo señalan en varias ocasiones. O sea, gracias a la clínica de asistencia legal y de derecho ambiental, nosotros no perdimos la playa de Pine Grove, que ya estaban unos hoteles metiéndose allí. O sea, podemos dar montón, y ahora mismo hay un proyecto que se llama el proyecto del Yaguazo, descontaminando las áreas del río que están circundantes a Cataño con nanotecnología. O sea, ¿qué otra institución puede hacer eso en Puerto Rico? Y no solo están haciendo eso, están también haciendo ferias científicas con los estudiantes de las escuelas públicas del área circundante para que cambie su relación afectiva con esos cuerpos de agua. O sea, además de descontaminar con nanotecnología. Y hay proyectos en estos momentos estudiando la cura del SIDA en el centro que tenemos allí biomolecular. Pero el problema, como digo, la gente lo dice porque no se lo han dicho, no lo saben. Nosotros podríamos hacer una lista interminable de todas las grandes aportaciones que ha hecho y está haciendo la Universidad de Puerto Rico en estos momentos, y que la administración no ha sido capaz de explicárselo al país. Es claro, pues bueno, y yo quisiera, como el programa tiene un enfoque también a entender que cuando teníamos ese presupuesto, que ahora... ¿Cuáles eran los beneficios? Porque estamos hablando de lo que todavía nos queda, que podríamos perder, esencial. Ir al centro médico, hay tantas condiciones que los hospitales privados no pueden atender, que te dicen, vete al centro médico, corre al centro médico a atenderte, al cardiovascular, aquí, allá, para atenderte. Esa es la Universidad de Puerto Rico, gente. O sea, que es muy caro. Pues no la lleven al centro médico esa señora, entonces, en ese momento vamos a ver si es muy caro y es demasiado el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, pero yo creo que los beneficios los estamos recibiendo y los tomamos por sentado y se empezaron a ver
en esa época también se empezaron a ver nosotros ahora, las personas que son egresadas de los años 40, 50, 60, 70, muchos de ellos nos están escuchando ahora, que podamos hacer ese inventario, aunque sea un momento, de qué cosas se vieron en esa época de Jaime Benítez, después de la ley de 1942 de la Segunda Reforma, que podemos también estar invisibilizando y tomando por sentado y que sin embargo fueron pilares de nuestra sociedad. ¿Me pueden dar ejemplos también de qué beneficios se recibieron desde aquel entonces? Yo empiezo, sí, Rafa, brevemente también, porque hablé mucho ahorita. Es que en aquella época se traía a la principal intelectualidad del mundo a Puerto Rico a compartir con los profesores y los estudiantes. Aquí vino Oppenheimer, aquí vinieron premios Nobel continuamente, tanto en literatura como en medicina. O sea, teníamos una conversación importante y habían colaboraciones en investigaciones con la mejor intelectualidad del mundo y los traíamos con esos fondos que nos daba el país, porque sabía el país que estábamos haciendo algo extraordinariamente valioso y que el tener en contacto, el que estar uno en una conferencia de un premio Nobel, eso no es algo que ocurre todos los días. De hecho, hace como 5 o 6 años se trajo un premio Nobel de Física al recinto de Río Piedra, con unas fundaciones de científicos puertorriqueños que ayudaron en el proceso, porque no tenemos suficiente dinero para hacerlo. Eso ocurría aquí toda la semana. En esos años 40, yo tengo todavía un colega con el que escribimos juntos, Manuel Maldonado Rivera, que trabajó en esos años 50, y él fue testigo, y lo hemos puesto en varios libros, fue testigo de ese proceso. Ahí la reunión ahora era con Oppenheimer, después la reunión era con Ramón, la reunión era con el otro. Cosas que ya no se pueden hacer. Porque no hay presupuesto para hacerlas. A mí me interesaría que hacerle una pregunta en cuanto a la importancia de esa excelencia intelectual al profesor Aragunde, porque él es profesor de filosofía y hay en estos tiempos de TikTok, Instagram, Facebook, donde todo me lo tienen que dar bien rapidito y si llega a los 30 segundos me aburrí, pues hay que entender y articular algo que parece absurdo, que uno tendría que articular, pero ¿cuál es el beneficio de haber tenido una clase intelectual de esa excelencia? Bueno, yo creo que se ha traído a colación, pero es bueno reiterarlo. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo con Valdemiro, ¿verdad? Tú puedes trazar una línea paralela entre el desarrollo económico de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que debe responder. La caña, el producto fundamental, pero el producto clave de las primeras décadas del siglo, hasta los años 40, ¿verdad? Quizás, ¿no? Cuando comienza a sufrir, ¿no? Pero los agrónomos venían de la Universidad de Puerto Rico, todo, o sea, el personal, y había muchos agrónomos en Puerto Rico, porque esa era una de las industrias, o la industria fundamental en el país, salían del recinto de Mayagüez, ¿no? Es decir, no hubiéramos podido haber tenido esa industria cañera si no hubiera sido por la Universidad de Puerto Rico, recinto mayor. Segundo lugar, y la del ron, petroquímicas. La del ron. Espérate. La planta piloto de ron en la Universidad de Puerto Rico. Por eso voy. Las petroquímicas. La petroquímica también. Es decir, no hubiéramos podido haber hecho el intento, ¿verdad?, que hubo por avanzar, ¿verdad?, por ese camino. Corren paralelo, es decir, la Universidad de Puerto Rico le provee el personal, planta piloto de ron, ¿no?, que Valdemiro acaba de mencionar ahora, y últimamente las farmacéuticas, pero todo esto no se da en el aire, por eso las farmacéuticas también reciben recursos de estudiantes, o recibieron recursos y estudiantes de las distintas unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico. En cada uno de esos momentos estuvo la Universidad de Puerto Rico ahí proveyendo el recurso humano que nos permitió vivir más o menos. Es justamente cuando se desmorona el proyecto político, pues naturalmente la universidad ha tenido que sufrir porque van paralelas. En la medida en que no hemos podido ahora mismo, y Valde hace referencia muy justa al liderato de la Universidad de Puerto Rico, que no ha salido a defenderla, ¿no? Pero el día que la Universidad de Puerto Rico vuelva a tener claro, o sea, y quienes se lo pueden permitir, ¿verdad?, que son los políticos en la legislatura, cuando vuelva a tener, pues va a hacer el análisis pertinente como para volver
a estar presente, como lo estuvo en los momentos en que el país realmente tenía recursos económicos y podía aspirar a seguir avanzando, ¿no? Así es que en cada momento tú te vas a encontrar con universitarios, esos universitarios que hacen operaciones de todo tipo en el centro médico, habrán ido allá afuera a prepararse, pero son la inmensa mayoría de ellos preparados por la Universidad de Puerto Rico. Allí estudiaron, ¿no? Otro dato es que cuando comenzó el proyecto de industrialización, el 75% de la gerencia era norteamericana. 20, 25 años después, el 90% de la gerencia de esas farmacéuticas, electrónicas, de equipo médico, eran puertorriqueños, egresados de nuestras instituciones. Y mayormente de la Universidad de Puerto Rico. Y eso es que hay que subrayar lo que eso significa, porque eso significa que entonces la Universidad de Puerto Rico fue la institución que dio el gran empujón para que se creara una clase profesional, empresarial en Puerto Rico, un país que iba despuntando, como que iba a tener autonomía económica, que iba a generar ingresos. Ahora hace mucho tiempo que la industria privada en Puerto Rico está floja y aportando muy poco a la economía, Rosana, de Puerto Rico, con mucha dependencia. Es decir, la Universidad de Puerto Rico le proveyó al gobierno de Puerto Rico, ¿no? Sobre todo pues en esta etapa del Estado papá, del Estado welfare, ¿no? Quien realmente administró esa gestión gubernamental fueron egresados de la Universidad de Puerto Rico, fueron egresados, y eso no es poca cosa, porque el país se montaba sobre esa visión del Estado benefactor, ¿no? Y si no hubiéramos sido otro país con unas desigualdades, las tenemos demasiado, es decir, o sea, y no se justifican, quizás tenemos que empezar a pensar sobre eso. Pero la impresión que yo tengo es que justamente en esos años 40, 50, 60 y hasta los 70, quienes están administrando esa gestión del Estado benefactor son egresados de la Universidad de Puerto Rico. Que en ese momento, ¿no? Sí. Sus egresados constituían la mayoría del estudiantado. Eso ha cambiado desde luego hoy en día, ¿no? El principal autor de la legislación laboral y la legislación industrial en Puerto Rico se llama Vicente Hegel Polanco, profesor de la Universidad de Puerto Rico al momento de ser electo al Senado. Sí, no, yo lo mencioné, ¿no? Y aspirante a la rectoría, que hubiera sido quizás una universidad muy distinta a la que hemos tenido, ¿verdad? Pues realmente él no simpatizaba con la visión universitaria de Jaime Benítez y proveía, en él impactó más Córdoba 1918, ¿no? A mí me interesa mucho ese término del Estado benefactor. No sé si podríamos llamarle al antónimo el Estado malhechor, pero hay muchas personas que yo creo que con una visión conservadora y neoliberal que se arraiga cada vez más en el discurso público, escuchan un término como Estado benefactor y lo escuchan como algo malo de que el gobierno esté tan presente en la vida de sus ciudadanos, que sea tan grande, pero lo que estamos viendo hoy en día es prácticamente un Estado malhechor. Lo acabamos de ver ahora con la renuncia de Machargo en recursos naturales, cómo que se asientan en las agencias, en la misma Universidad de Puerto Rico también, estos políticos, pero no como servidores públicos, sino para servirse ellos del país, usando ese frente de las agencias y las instituciones públicas como una excusa. Vamos a hacer esta farsa de que somos servidores públicos, pero en realidad es para repartir el pastel, y lo que queda es tan distinto que la gente tiene mucha añoranza de volver a esos tiempos donde le importaba a los que estuvieran en la institución
institución, de la universidad, de las agencias, ser servidores públicos. Y todavía estamos recibiendo ese beneficio cada vez. Es que yo lo he visto, lo veo en la fibra de mi cotidianidad, el beneficio de esos estudiantes que es egresados de la Universidad de Puerto Rico. Cuando voy a un laboratorio, a hacerme un laboratorio, y me dice la persona, veo gente tan inteligente que no saben solo de su especialidad, sino que tienen una sensibilidad amplia, que pueden entender y tratar a la persona que le van a servir desde un espacio humano de empatía, donde nos atienden, sea un laboratorio, o sea una trabajadora social en una escuela pública, o sea una empresaria, se siente el beneficio de haber recibido esa educación de excelencia. Pero también se siente lo contrario cuando vas a un doctor y te atiende como un carpintero, que entonces no, como solamente como la persona que te tiene que arreglar los huesos o el oído, lo que te esté viendo, y no te trata como un ser humano completo, con una sensibilidad, y cada vez más cada cual en su pequeño bolsillo de especialidad, sin una sensibilidad más amplia. Esa sensibilidad amplia, esa educación humanista, yo siento la diferencia cuando me encuentro con egresados de la Universidad de Puerto Rico, sin haber ido yo a la Universidad de Puerto Rico, como dicen las cuñas de la APU, pero me siento producto de la Universidad de Puerto Rico, porque soy de una familia cuya madre y padre fueron a la Universidad de Puerto Rico, una familia por el lado paterno que nunca había ido a la universidad antes, de personas de Aguadilla que no tenían zapatos, que se pusieron zapatos por primera vez cuando eran niños, y que llegan a educarse y a subir. Y yo estoy aquí, y mi padre estuvo aquí por 35 años antes que yo, gracias a la Universidad de Puerto Rico. Un hombre que se convirtió en un intelectual que podía hablar de música, como de ciencia, como de política, con una curiosidad voraz, que hubiera tenido las puertas cerradas, ese potencial, si no hubiera sido por la Universidad de Puerto Rico. Así que vámonos a la cuña, tenemos que terminar este segmento para en el próximo, pues, hacer un wrap-up, como dicen en inglés, del programa, y si podemos recibir sus llamadas. Yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero gracias al hospital universitario, mi hija y mi nieto están vivos. Mi hija fue víctima inocente en una balacera y estaba embarazada cuando eso. En el hospital universitario, un batallón de médicos la atendieron de emergencia y le salvaron la vida a ella y al bebé. Hoy los dos gozan de salud y yo estoy bien tranquilo y agradecido de tener ese hospital. La Universidad de Puerto Rico le da mucho a Puerto Rico. Dialogando sobre la historia de la Universidad de Puerto Rico con los profesores Rafael Aragunde y Waldemiro Vélez Cardona. Esa hermosa canción de la autoría de la argentina María Elena Walsh, en voz de nuestra Mercedes Sosa, es tan conmovedora y habla de lo mal que mataron a esa cigarra. Habla de cómo pensaba que iba a ir a su funeral y luego se siente rescatada por un grupo que la ama. Y eso es, en esa hora de naufragio y de oscuridad, esperamos que seamos nosotras y nosotros que podamos ir a la defensa de la Universidad de Puerto Rico, porque si bien han habido muchos intentos de matar la universidad y la han matado mal, después de tanto intentar, ya ese esqueleto le queda poca carne, puede sí llegar el golpe mortal, y solamente si entendemos por qué hay que defenderla, es que puede salvarse. Así que creo que de eso trata el programa, de poder entender el valor de esa universidad pública, que no quiere decir que es en exclusión del valor de las universidades privadas. Eso es una manera de pensar maniqueísta, blanco o negro, que son falsas lógicas, y no podemos caer en esas trampas.
Todas las universidades son importantes. La Universidad de Puerto Rico es una universidad que viene llamada a ser a una misión más amplia, que puede venir en colaboración muchas veces con las universidades privadas, y en otras está sola o acompañada en partes y sola en partes. Ese ha sido el propósito de este programa. Yo soy fruto de la Universidad de Puerto Rico sin haber ido a la Universidad de Puerto Rico, porque soy beneficiaria generaciones después de esa movilidad social, una movilidad social que le permitió a mi padre, cuya abuela había sido esclava, le permitió a mi padre ser una voz en este país, una voz que hubiera sido ninguneada, un potencial que no se hubiera desarrollado si no hubiera sido por la Universidad de Puerto Rico. Y por eso es que yo defiendo la Universidad de Puerto Rico. Porque si yo y mi hija nos movemos y podemos ser personas que se mueven y son libres y tienen opciones, es porque en la semilla alguien le echó agua. Y esa semilla en mi familia fue la Universidad de Puerto Rico que la nutrió. Y por eso mi agradecimiento, y en este espacio siempre será uno de defensa para nuestra universidad pública. Así que... Sí, déjame decir lo siguiente. Yo creo que lo has planteado muy bien. No debemos pensar en exclusiones. Sin embargo, te invito a que en algún momento haya un programa sobre las privadas, ¿verdad? Sobre las instituciones privadas, pues me parece que tan frecuentemente pasan desapercibidas y ellas también hacen una aportación probablemente distinta a la que hace la Universidad de Puerto Rico. Claro, lo importante ahora es, sin embargo, que de la Universidad de Puerto Rico, en esta circunstancia tan interesante que vive el país, por no decirlo de otra forma, ¿no?, asuma entonces un proyecto de desarrollo económico, sin perder de perspectiva lo otro que fue algo que no te aclaramos. Es decir, hay una aportación extraordinaria que tú mencionas, ¿verdad?, en la formación académica de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Allí se le presta atención, ¿verdad?, sobre todo en algunas unidades, a la reflexión crítica, que es tan importante. Sin esa reflexión crítica, tú no tienes una ciudadanía responsable. Y eso lo ha sabido hacer la Universidad de Puerto Rico. Es importante que lo siga haciendo. Y si las universidades privadas no lo han hecho, deberían también asegurarse, ¿verdad?, de que es clave. Cuando yo veo esos números, como han ido cambiando de estudiantes en la pública comparados con estudiantes en las universidades privadas, veo que las universidades privadas están atendiendo un fracatán de jóvenes puertorriqueños. Bueno, pues las universidades privadas tienen la obligación moral de asegurarse de que estos estudiantes también sean ciudadanos responsables. Y en ese sentido, la Universidad de Puerto Rico le ha provisto con sus currículos un ejemplo. No se puede perder de vista eso. Esa quizás, ¿verdad?, junto a todas las aportaciones en el ámbito económico, que son clave, pero lo que tú constantemente has reiterado aquí hoy, tú misma, ¿verdad?, esa es la clave. Es una cultura que necesita ser defendida, que necesita ser incentivada, y que, claro, no está a tono con la economía neoliberal, ¿verdad?, con la economía neoliberal y el ninguneo, por usar la palabra que tú utilizabas, que hacen de lo público, ¿no? En ese sentido, la Universidad de Puerto Rico tiene que impulsar también una apreciación distinta de lo público, porque por ahí es que se nos ha colado realmente la estrategia esta de debilitar a la Universidad de Puerto Rico por el desprecio a lo público, y tenemos que reivindicar lo público, y en Puerto Rico lo público ha hecho grandes aportaciones, continúa haciendo grandes aportaciones. Lo que hay que hacer siempre es asegurarse de que esté a tono con los tiempos, ¿verdad?, y que no sean entonces regresos a épocas irrelevantes o impertinentes, como decimos también por ahí.
Claro, claro. De hecho, en mi propia familia, mi abuela, Leonor González, fue instrumental en fundar la Interamericana de Aguadilla, y también mi padre fue la Interamericana de San Germán. Y así que es que esas fronteras entre una y otra son absurdas. Una vez más, eso son falsas lógicas. Ya nos quedan solo minutos para terminar. Valdemiro. Sí. Vélez, ¿qué quisieras, qué entiendes que hay que resaltar para concluir el programa, un programa dedicado a la historia de la IUPI? Yo creo que tenemos que hacer más investigación para no estar utilizando unos términos que realmente no podemos demostrar. Se dice que los pobres estudian en las universidades privadas. Mi hipótesis es que los pobres entran mayormente a las universidades privadas, pero los pobres se gradúan en mayor proporción de la Universidad de Puerto Rico, porque las tasas de graduación por el sector económico, tú se le preguntas a cualquier universidad privada y no te las dan. ¿Tú las conoces, Rafa? Tasas de graduación por sector económico, no de entrada de graduación. Bueno, hay unas tablas por ahí que de alguna forma sugieren, habría que estudiarlas con más cuidado, sí, ¿verdad? Con más cuidado, pero hay muchos estudiantes en las universidades privadas, desde luego, ¿verdad? Sí, sí. Porque no terminan allí, que bajo ninguna circunstancia terminan allí. El primer año pierden 20%, la tasa de retención es 80 o algo así. Bueno, pero esa no es la idea, ¿verdad? La idea es ver cómo la Universidad de Puerto Rico, a pesar de estar en estas circunstancias de asedio económico tan brutales, continúa haciendo cosas importantes por el país. Sí. Solamente dos cosas en términos, y no parece, aunque puede parecer payola, es que como yo coordino en estos momentos lo que es la concentración menor en derechos humanos, pues nosotros en la concentración menor en derechos humanos tenemos unos cursos sobre la historia, la guerra y la paz en la historia, que algunos ahora pensarán que eso no es muy pertinente. Tenemos unos cursos nuevos de reciente creación sobre soberanía alimentaria. Tenemos uno de la economía política de la corrupción y los derechos humanos. O sea, son los temas y las discusiones que se tienen que estar dando en el país, y que la Universidad de Puerto Rico pues es realmente vanguardia en todos estos asuntos. Y hay una cantidad enorme de estudiantes que han estado optando por terminar esa concentración menor en derechos humanos, y que luego de ellos muchos están trabajando en comunidades y haciendo proyectos colaborativos con distintos sectores del país. Así que tenemos que darle las gracias a la universidad por muchas cosas. Qué pena que no se conozca lo suficiente de las aportaciones históricas y las contemporáneas y actuales de esta institución. Y eso es culpa de la gerencia, de la alta gerencia de la institución, definitivamente. Y también yo también quisiera añadir algo, y es que noto una tendencia en los gobiernos, especialmente los gobiernos PNP, de traer a personas que se fueron desde muy jóvenes a estudiar a universidades en Estados Unidos, y en Estados Unidos no aprenden nada de Puerto Rico, ven a la Universidad de Puerto Rico o las universidades de Puerto Rico, públicas y privadas, como de segunda o tercera clase, no están ni conscientes de lo que le llaman el blind spot en inglés, o de que tienen un punto ciego enorme, y en ese punto ciego de ellos cabe una nación. Y que ellos sencillamente no están ni conscientes de que no saben nada de la historia, que no saben nada de la geografía, del ambiente, de la ciencia. No saben que no saben. Eso es lo peor de todo. Y como no saben que no saben, llegan, los encumbran en agencias a dirigir un país, y ni siquiera van a la Universidad de Puerto Rico y a las otras universidades muchas veces a buscar los recursos. Lo que hacen es utilizar a la gente para seguir esa agenda neoliberal y traer modelos lo que funcionó en Miami, lo que funcionó aquí y allá, sin ningún conocimiento de nuestra historia, nuestra geografía y nuestras necesidades. Entonces eso es una receta para lo que está pasando ahora, por ejemplo, en recursos naturales. ¿Sabes la cantidad de gente que hay en la universidad? Empezando por el doctor Molinelli, el último programa fue un ejemplo. Ariel Lugo, Rafael Joglar. O sea, ¿por qué en estas agencias no están dirigidas por estas personas que han dedicado su vida como servidores públicos a estudiar la fibra de nuestro país desde su especialidad? ¿Qué es eso? Cada vez ponen más
a gente estudiada afuera. Y mira que yo estudié afuera, yo estudié en Brown University y Stanford University. Ahí fue que yo estudié. Y en Berkeley también. Yo no estudié aquí, pero tengo unos padres que me dijeron que cuando uno llegaba aquí, uno aprendía de Puerto Rico y uno leía libros de Puerto Rico, historia de Puerto Rico, y uno antes iba a la Universidad de Puerto Rico para aprender. Eso es lo que yo aprendí, pero no es lo que les he enseñado a muchos de estos dirigentes. Esto es un peligro. Es un peligro porque adelantan entonces esta visión de desprecio de lo público, de lo puertorriqueño, y es una clase que cada vez se vuelve más grande repitiendo un bla, bla, bla de complejo colonial que da vergüenza. Y es lo que mi padre como estadista y desde este podio, este micrófono, luchaba, porque era un estadista que no pretendía unirse a una nación añangotao, y desde el complejo de lo que se es. Así que no sé, está bastante complicado, pero lo veo mucho en el PNP, lo veo y es lamentable. Y ese partido, mi papá fue uno de los fundadores también. No tiene por qué ser así para los estadistas. Sentirte menos, sentirte que para mejorarte tienes que estar imitando y negando quién tú eres y tus necesidades. Y desde ahí, desde ese espacio de afirmación, es que hay que entender y valorar lo que da la UPR y defenderla, hayas o no hayas ido a la Universidad de Puerto Rico. Correcto. Lo peor de todo es que hay gente con ese perfil que tú mencionas que llegan incluso a la Junta de Control Fiscal. Y entonces desde ahí pretenden dirigir la universidad a partir de las cosas que han fracasado rotundamente en los Estados Unidos. Incluso no están cogiendo ni los buenos modelos. El asunto ese de cobrar matrículas muy altas y que los estudiantes se endeuden, ese modelo fracasó estrepitosamente y está poniendo en peligro hasta la economía de los Estados Unidos. Que los estudiantes cuando se gradúen no tienen margen prestatario, no pueden comprar ni un carro, mucho menos una casa, no pueden hacer ninguna inversión porque está comprometido todo lo que deben ya en los cientos de miles de dólares en deuda de estudio. Así entonces, mismo endeudar a los estudiantes puertorriqueños ahora como si aquello fuera una panacea con ese modelo, porque esa es la única justificación que tienen al decir que hay que quitarle dinero a la universidad, que la universidad cobre más dinero, los estudiantes se endeuden. Pues eso fue un fracaso estrepitoso. Si en Estados Unidos se está hablando de matrícula gratuita, así y ya mismo se ha empezado a implantar incluso en algunos estados y municipios. Entonces, lo que no funcionó, lo quieren implantar aquí e imponérnoslo. Y es interesante cómo eso que no funcionó, yo recuerdo cuando yo me gradué de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, nos pusieron un video cuando antes de que nos íbamos a graduar teníamos que pasar por la oficina de finanzas, porque pues casi todo el mundo, a pesar de que era una universidad pública, ya se estaba poniendo más cara y había que sacar préstamos por lo cara que era, y ahora está como 3 veces más cara que cuando yo estudié Derecho. O sea que eso iba en ascenso, a pesar de ser una universidad pública. En aquel momento yo era residente de California. Paso por la oficina de finanzas y nos ponen un videíto donde dicen, bueno, recuerden que su obligación primaria es pagar este préstamo, así que piensen bien en los que sean idealistas y se quieran ir a trabajar a comunidades o a trabajos sin fines de lucro, porque mira, no van a tener el dinero y ustedes tienen una obligación. Y ahí fue que yo vi ese vínculo, ese videíto. Yo tuve que firmar que yo lo había visto y que lo había entendido. Mira qué cosa. O sea que ahí te están diciendo, mira, como fue tan cara tu educación, vete a Wall Street, vete a trabajar a la bolsa, vete a la milla de oro, pero no vayas como acabé yo a Manuela Pérez a trabajar al servicio público, porque allí vas a ganar una porquería y no vas a poder pagar tu obligación. Miren qué bonito ese engranaje, ¿verdad? Sí, no. Mientras más cara la universidad, más más embrollado estás y más tienes que estar en supervivencia y más tienes que entonces ir a trabajar con las corporaciones y adelantar la agenda corporativa y olvidarte de servir al público, y en ese proceso te pierdes y te endoctrinas. Es que es muy difícil nadar contracorriente cuando todo está así. Es una trampa. La cosa está diseñada para que vayamos en contra de lo público y del servicio público, ¿no?
Definitivamente. Así que me alegra mucho que recibí ahora un mensaje para nosotros de César Rey, y saludos al doctor César Rey por el programa de hoy. Nos quedan unos cuantos minutos antes de despedirnos. Yo quisiera saber entonces, oímos unas noticias nefastas sobre el estado de la Universidad de Puerto Rico, que si puede cerrar el centro médico, que si pueden distintos departamentos cerrar, que si podría y que es inminente el cierre de distintos recintos. En cuanto a eso, ¿hay algo que nosotros podamos hacer, que la universidad, la APU o distintos grupos nos estén convocando para poder ayudar a nuestra Universidad de Puerto Rico? Waldemiro Vélez. Bueno, yo pienso que programas como este y continuar divulgando las aportaciones de la universidad, porque el proyecto que tenemos realmente es la reconstrucción del tejido afectivo universidad-país que hubo en los 40 y 50. En aquellos momentos había una relación extraordinaria de la universidad y el país. De hecho, en tanto lo que menciona, que yo cité, ¿verdad?, al director de presupuesto, como lo que figura en la propia ley del 66, dice que la universidad es un país, es una prioridad, porque así lo ha dicho reiteradamente nuestro pueblo. Porque así lo ha dicho reiteradamente nuestro pueblo. Eso está en la ley 2 del 66, donde se establece la fórmula. Dice, aquí vamos a financiar a la universidad porque el país reconoce esas aportaciones y entiende que debe ser una prioridad. Pues nuestro proyecto, ¿verdad?, colectivo, es que el país vuelva a respaldarlo y que cuando unos legisladores estén discutiendo un plan fiscal, que es el único espacio que se tenía, pues el país se movilice y se asegure de que se puedan atender las necesidades fundamentales de la universidad. Y una pregunta, porque hace ya menos de un año, hace meses, se colgó en la legislatura esa ley de reforma propuesta por la Universidad de Puerto Rico. Esa ley de reforma, ¿hay posibilidad de revivirla, de volver a presentarla? ¿Y a qué debemos de estar atentos, Waldemiro? Está en agenda volverla a presentarse, se colgó por un voto y parece que algunos de los que no participaron en esa votación podrían tener el interés de aprobarla. Es una legislación importante y proviene incluso de lo que se llama una comisión multisectorial, en donde habían también personas fuera de la universidad, de las comunidades. O sea que estábamos pensando y discutiendo la universidad no solamente entre nosotros mismos, sino también ampliando esa conversación con todo el país. Y estemos pendientes para que podamos poner presión para lo que se puede ver una reforma que es tan importante para despartidizar la universidad. La universidad es una criatura política en sí misma, ¿verdad?, pero no partidista necesariamente. O sea que hay que despartidizar la universidad y esa ley avanza significativamente en ese proyecto. Bueno, pues nada, saben todos ustedes de la Universidad de Puerto Rico que este es un espacio que está en solidaridad con esa ley y que cuando vuelva a presentarse, por favor, vuelvan acá al programa para alertarnos a la ciudadanía de que está ahí y hacer lo propio para apoyarla. Entonces, nada, doctor Rafael Aragúndez, unas últimas palabras. Usted como filósofo, Rafael, ¿qué piensa del futuro? Sí. Bueno, hay una dimensión filosófica, ¿verdad?, en todo esto, que es la que yo he cultivado más, ¿verdad?, mucho más que la administrativa o la económica. Y naturalmente, pues estoy atento a cómo se van desplazando estas instituciones universitarias como la UP, como la Universidad de Puerto Rico y las universidades privadas del país nuestro también. Entonces, pues estamos en un momento definitivamente problemático para muchas de las instituciones universitarias de Puerto Rico. Y yo creo que se merecería un programa el dialogar sobre cómo debemos reaccionar. Hay unas universidades privadas pequeñitas que fundamentalmente ofrecen títulos postsecundarios, y en donde están estudiando miles y miles de estudiantes. Y estas universidades tienen una responsabilidad con el país.
y apenas se plantea públicamente cuál es la responsabilidad de la universidad privada. Yo creo que sobre eso hay que dialogar. En nada tiene uno que pensar, o por nada debe uno pensar que esto es contradictorio con la defensa de una institución pública como la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Porque me parece fundamental. Pero esas otras universidades privadas en las que estudian la inmensa mayoría de los estudiantes, de los jóvenes puertorriqueños y adultos puertorriqueños, tiene que ser atendida y evaluada críticamente, también como lo hacemos con la Universidad de Puerto Rico. Es decir, aquí hemos mencionado cosas valiosas, pero también hemos señalado hacia momentos que no fueron, ¿verdad?, tan exitosos como uno hubiera querido. Claro, bueno, pues gracias, muchas gracias, Rosana, por la oportunidad. Gracias. Una frase de cierre, yo estoy seguro que Rafa está de acuerdo conmigo. El debilitamiento de la Universidad de Puerto Rico es el debilitamiento de todo el sistema de educación superior en el país. Sí, desde luego. Yo estoy totalmente de acuerdo. Las privadas tienen que encontrar su nicho y en ese sentido hay que hacerle una invitación a dialogar, a dialogar en público sobre lo que a ellas, ¿verdad?, les compete. Gracias otra vez, Rosana. Gracias a ustedes dos, profesor Gracias, Rafael Rosana Aragunde, gracias Waldemiro Vélez Cardona, gracias por pensar en la universidad, por ayudarnos a pensar y por hacernos este viaje histórico a través de esa historia de la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública. Pues tengo un compromiso con ustedes de también hacer otro programa sobre educación superior que incluye también las universidades privadas. Pero ciertamente son nuestra salvación como país, todas nuestras universidades, y sin la Universidad Pública de Puerto Rico, la educación superior, entonces recibe un golpe mortal. Así que dejemos de hablar de Inter versus UPR, de todas las privadas versus UPR. Eso es una manera muy llana, muy superficial, muy ignorante de hablar de un tema que tiene muchas complejidades. Nuevamente, mi compromiso con la UPR y todos sus recintos para que tengamos un país que pueda salvarse de esa disolución que nos dice el título del libro de Rafael Aragunde, que sigamos persistiendo, que no nos maten, no nos maten, aunque nos hayan tratado de matar, lo han hecho mal, seguimos de pie y así seguiremos reinventándonos hacia una patria más saludable, resistente y duradera, porque no vamos a dejar de existir los boricuas. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo con la mano en el corazón, porque ahora terminamos el programa con el himno al alma mater.